Buenas tardes. Vamos a ver si consigo. Ahora vamos a hablar un poco de la parte clínica. El planteamiento de mi exposición es fundamentalmente sentándome en el diagnóstico de atención primaria y luego hablaremos del manejo, cómo se debería de manejar un caso que se diagnosticara en atención primaria. De cómo se empieza, qué evidencias hay y cómo se podría llegar al diagnóstico y el tratamiento. Ese es el planteamiento de lo que voy a exponer, ¿no? Como todos ustedes saben, o la mayor parte de los que están aquí, que son muchos pediatras, yo les agradezco que hayan estado por aquí, la enfermedad meningocócica se puede presentar en tres variantes, como una meningitis, como una sepsis, fundamentalmente progresiva, con fallo multiorgánico y muerte, ¿no? El reto para nosotros, pediatras y médicos de familia que ven a niños, es identificar en el contexto de la fiebre que vemos los determinados signos o síntomas que nos ayuden a identificar que es una enfermedad potencialmente grave y letal, como hemos visto. La mayoría de las muertes, y por eso comentaba, donde se puede avanzar, suceden en las primeras 24 horas. En muchas ocasiones antes de que se haya instalado un tratamiento. Esa es la realidad, el tránsito de mejoría que hay en este momento. La pregunta clínica que nosotros nos planteamos es, en pacientes de edad pediátrica que acuden a una atención primaria o urgencia, ¿qué conjunto de signos o síntomas deben hacer sospechar la EMI? Nosotros hemos leído en los libros de texto tradicionales unos síntomas clásicos que a veces son demasiado tardíos a cuando realmente se plantea. ¿Habría alguna forma de reescribir esos libros de texto y utilizar signos premonitorios? Ese era el objetivo que nos planteamos con esta pregunta. Hay una serie de síntomas como es la fiebre, rigidez de cuello, dolor de cabeza, fotofobia, vómitos, mareo, respiración rápida, somnolencia, menor ingesta del 50%, el llanto agudo, el color anómalo de la piel, el colapso, el dolor en las piernas, la erupción cotidiana, la frecuencia cardíaca, los manos y pies fríos. ¿Cómo se produce o hasta qué punto se anticipan el que el cuadro clínico ya tiene muy mala evolución? Entonces, nosotros por lo que sabemos, es que la enfermedad meningocócica generalmente se presenta al inicio con características clínicas inespecíficas, que son difíciles de identificar de cualquier otra infección menos grave, ¿no? La mitad de los casos, de todas maneras, se identifican en la primera consulta de atención primaria. Y para nosotros es vital, y esto es uno de los objetivos principales de la guía, disponer de evidencia científica sobre los signos y síntomas que sean útiles para discriminar la enfermedad meningocócica de otras infecciones menos graves y evitar así el retraso diagnóstico y el terapéutico, que es potencialmente fatal, como vemos. ¿Qué es el esquema de que nos planteamos? Primero, como veis, es un proceso de adaptación. ¿Qué evidencia aportan las guías de práctica clínica? Hay muy pocos estudios que investiguen la validez diagnóstica de los hallazgos de la EMI, pero hay una serie de características que son predictores fundamentalmente de la EMI. Las petequias, fundamentalmente por debajo del territorio de la vena cava, el mal estado general y la rigidez de cuello. Y va incrementándose la especificidad y la sensibilidad cuando se van asociando dos o tres síntomas. Fundamentalmente la púrpura, que es lo que todos conocemos, que ahí tenéis la foto del vaso, que creo que es una imagen perfecta de la meningitis reset que se adaptó aquí, para que se vea claro que la gente luego conozca cómo se debería de identificar en la piel. Presenta los índices más elevados de especificidad, de valor predictivo y valor predictivo negativo, seguida del relleno capilar mayor de 3 segundos. Un dato que no se explora habitualmente, el relleno capilar. Seguidos del mal estado general y la temperatura. Esa es la evidencia que encontramos en las guías. Hay series de casos que describen la frecuencia fundamentalmente en el momento del ingreso hospitalario. Es decir, hay en la cronología de la enfermedad, en las primeras 4 o 6 horas se presenta como síntomas inespecíficos, fiebre, letargo, rechazo del aliento, náuseas, vómitos o irritabilidad, y los siguientes signos y síntomas característicos de la sepsis pueden tardar varias horas. Hay un síntoma que es el dolor de piernas, que precede bastante, 7 horas, manos y de pies frías, media de 12 horas, y coloración anómala de la piel, media de 10 horas. Los signos clásicos de exantema hemorrágico, meningismo y compromiso de nivel de la conciencia aparecen mucho más tarde. La frecuencia de los hallazgos clínicos depende, fiebre es bastante constante, cefalea también es relevante, igual que los vómitos. El exantema hemorrágico solo aparece en el 40-50% de los casos. La somnolencia o letargo oscila muy ampliamente y luego lo veremos. Lo que sí también hay que tener claro la edad. En los niños menores de 2 años es mucho más frecuente la irritabilidad y el rechazo del alimento y la disminución del nivel de conciencia, y también es menos frecuente el dolor en las extremidades. En el momento del ingreso, solo el 50% tienen el exantema petequial, mientras el 39% desarrollan precozmente un exantema máculo por los troncos que no es petequial y que precede mucho a la erupción de las petequias.
Entonces, como vemos, hay una de las lagunas claves de la investigación en la guía que nosotros hemos adaptado, es la ausencia de estudios que determinen la validez diagnóstica de los síntomas y signos de la EMI en atención primaria, antes del ingreso del hospital. ¿Qué evidencia posterior hemos identificado? Una evidencia que tiene sus limitaciones metodológicas, pero que es interesante. Es un estudio, fundamentalmente de un caso control, que lo vamos a ir desmenuzando. Eso habla sobre la validez diagnóstica de los síntomas y signos de la EMI en atención primaria. El exantema, somnolencia, irritabilidad y náusea fueron moderadamente sensibles para el diagnóstico de EMI. Pero confusión, fotofobia, dolor de pierna y dolor de rigidez de cuello muestran una especificidad elevada, con lo cual la posibilidad de falsos positivos es relevante. Cuando se habla de las pruebas diagnósticas, lo más importante es conocer los cocientes de probabilidades. De este estudio sí se ha podido extraer los cocientes de probabilidades. Y hay características clínicas del cociente de probabilidades que tienen utilidad clínica. Por un lado, la confusión. Tiene un cociente de probabilidad de 24,2 con un intervalo de confianza de 11,5 a 51,3, que realmente se considera que un cociente de probabilidad mayor de 10 da una evidencia fuerte, pero para considerar enfermedad, lo que llaman SPIN, ¿no? Fundamentalmente los anglosajones, pero teniendo en cuenta las limitaciones del estudio. Y 3 síntomas más, como son dolor de piernas, fotofobia y exantema, tienen unos cocientes de probabilidad también significativos. Dolor y rigidez de cuello, también se menciona que ese ya lo conocíamos. Y lo importante también, qué cosas serían SNAO para excluir la enfermedad, que tienen cocientes de probabilidad negativos. Uno sería la ausencia de somnolencia y la ausencia de exantema. En general, un poco reescribiendo lo que esto, hay una serie de síntomas muy no específicos, como son fiebre, náuseas, vómitos, letargo, irritabilidad, aspectos de estar enfermo, rechazo al alimento, cefalea, dolor muscular o articular y signos y síntomas respiratorios como más frecuentes. Esto es una tabla que viene adaptada de la guía del NICE. Menos frecuentes, diarrea, dolor abdominal, dolor de garganta, aunque algunos expertos nos comentan que en muchos casos, en los primeros estadios, vieron como una amigdalitis cultácea y coriza. Signos y síntomas más específicos, que son el exantema que no desaparece a la presión, el tiempo de relleno capilar mayor de 2 segundos, el dolor de piernas, manos y pies fríos, confusión mental, el color, el mal aspecto, le llaman los anglosajones el feeling good, la sensación de enfermedad, la hipotensión, el shock, la rigidez de cuello, la fontanela bombada, la fotofobia y los signos clásicos que responden a la irritación McKerney, Brzuzinski y déficit neurológico o convulsiones. Y los síntomas de alerta que parece que llaman la atención son dolor de pierna en niño mayor, manos y pies fríos y color anómalo de la piel. Los signos claros de shock que te llevan, si tienes claro el diagnóstico de intervenir, el tiempo de relleno capilar mayor de 2 segundos, el color anómalo de la piel, la taquicardia, la hipotensión, los síntomas respiratorios, dificultad respiratoria, producto del distrés respiratorio que se produce, los dolores y otra vez los mismos. Entonces, lo que sí está claro que es que el exantema hemorrágico patognomónico está ausente en un porcentaje considerable de los pacientes antes de acudir al hospital. Que la mayoría de los casos tendrán síntomas inespecíficos y que los síntomas clásicos de meningitis pueden no estar presentes en los estadios iniciales de la EMI, con lo cual tienes que asegurarte un poco una red de seguridad. ¿Qué recomendaciones se han generado en función de la evidencia disponible? Los profesionales etarios deberían formarse en el conocimiento y manejo de la EMI. Nosotros vemos que en general, la época que yo empecé de residente era una época de contexto de epidemia, se veían muchos casos, ahora se ven menos. Y a veces eso, identificar una púrpura es relevante, es muy relevante. La presencia de un exantema petequial generalizado purpúrico con relleno capilar mayor de 2 segundos en un paciente de edad pediátrica con afectación de estado general debe sugerir M y la necesidad de intervenir ya, porque mejora el pronóstico del tratamiento inmediato. En el paciente pediátrico enfermo, la presencia de alguno de los siguientes signos y síntomas debe hacer sospechar, despertarte la alerta sobre la posibilidad de una EMI. Un exantema petequial, un tiempo de relleno capilar mayor de segundo, un color un mal aspecto, disminución del nivel de la conciencia, dolor en extremidades, manos y pies frías, fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello y fotofobia. Cuando se evalúa una enfermedad febril en los estadios iniciales, la EMI se podría hacer, porque esa es la cuestión, se puede presentar como síntomas inespecíficos, como fiebre, letargo, rechazo a alimentos, náuseas, vómitos, irritabilidad y signos del tracto, como hemos comentado, lo que nos hacía la consideración un experto, de que como puede ser hasta una infección de garganta. Pero hay que tener en cuenta cuando se evalúa un niño que te tendría que despertar la lista. Hay una serie de síntomas que no son frecuentes en los niños. Uno de ellos es el dolor de piernas intenso, confusión, rigidez de cuello y fotofobia, que te pueden despertar un poco para que te adelante.
El profesional sanitario además tiene que saber que hay una serie de signos y síntomas de enfermedad que pueden variar y que son mucho más específicos con el paso del tiempo, pero vamos perdiendo esa oportunidad. El conjunto de hallazgos y clínicos y de laboratorio que con más fuerza sugieren que el agente causal es un meningococo, es un exantema hemorrágico, ausencia de convulsiones, cefalea, tinción de Gram, de LCR negativo, eso no es practicable en el ámbito de atención primaria. Así es como vemos nosotros que podría describir la enfermedad, y eso lo tenéis como un largo ritmo planteado. Es decir, hay un prodromo de fiebre, náuseas, vómitos, malestar y letargo. Si es un cuadro de sepsis, fundamentalmente hay dolor en extremidades, manos y pies frías, tiempo de relleno capilar mayor de 2 segundos, piel pálida, taquicardia, taquipnea, oliguria, exantema, que en cualquier localización que puede no ser precoz, y ya hemos visto que a veces no es petequial, dolor abdominal, confusión mental, hipotensión, que es más tardío, y el deterioro clínico. Rápido y característico en pocas horas, ¿no? En la meningitis es más frecuente la cefalea, la rigidez de cuello, que no está siempre presente en menores de 2 años, porque muchas veces la fontanela está permeable, fotofobia, confusión mental, convulsiones, tardío y déficit neurológico focal tardío. El orden de la aparición de los síntomas puede variar, y los pacientes mayores de 2 años pueden mostrar además irritabilidad, llanto agudo, rechazo del alimento, postura inusual o abombamiento de la fontanela. El exantema, como hemos comentado, que es lo que yo quiero grabar, no se presenta muchas veces en las fases iniciales, y siempre hay que valorar un tamaño mayor de 2 milímetros y por debajo del territorio de la vena cava, y a veces hay que buscarlo en otros sitios insólitos como la conjuntiva y esas cosas, ¿no? Esto es la información que se aporta en la guía hacia pacientes, donde se hace una cronología de los síntomas, y los símbolos demuestran un poco cómo van apareciendo, ¿no? Con la lectura. Lo que hemos mencionado, que no vamos a tratar más porque ya los estoy hablando reiteradamente de los síntomas, pero ahí tienen una explicación dirigida de cómo se van produciendo la evolución de los síntomas, tanto en la forma de septicemia o en la forma de meningitis. El otro aspecto del manejo es que cuando tú tienes claro el diagnóstico, y no vamos a desarrollar como he llamado a las conclusiones, es que parece que la intervención mejora el pronóstico. Cuando tú tienes un paciente con una EMI, se debe de enviar a un centro hospitalario con carácter de urgencia y organizar un transporte organizado, que eso mejore el pronóstico, que no pase lo de esto, es decir, en mi tierra será el 071, en otro sitio los servicios de emergencia medicalizados. Y cuando ya tienes claro, hay que administrar ceftriaxona. ¿Intravenoso o intramuscular? Mejor intravenoso, porque te permite reponer líquidos en caso de que haya shock en el traslado, pero no demorarse, porque eso es la clave, no demorarse en el traslado porque no encuentro la vía, porque no hago tal cosa. Este sería un poco el planteamiento de un niño menor de 18 años con posible M. Cuando los signos y síntomas son inespecíficos y tú no tienes criterios, se evalúa, se hace un examen, se busca la piel, se explora a ver si tiene petequia. El examen no se sustenta, pues se le dice, si tú ves que tiene criterios, de que vuelva si aparece. Eso es lo que le decimos todos, que si aparecen pintitas vuelva, pero los más jóvenes a lo menos se le olvida. Y entonces, bueno, es poco probable, es decir, que fundamentalmente eso es la situación, por suerte, la más habitual. Pero si está claro que tiene signos, síntomas de meningitis o signos de isometrasis, el niño se debe trasladar urgentemente al hospital, se le administra la primera dosis de ceftriaxona, y si tenemos claro que es una meningitis, mejora, coincidiendo con la primera dosis, la desametasona, porque disminuye mucho la posibilidad de las secuelas de sordera, pero teniendo claro ese diagnóstico. El transporte, como hemos comentado, prioritario, medicalizado, con mascarilla de oxígeno, y que sea posible tratar el shock en el traslado. Si es posible, claro está. Y con observación y reevaluación. Por eso se plantea el transporte medicalizado. ¿Qué líneas vemos nosotros de investigación futura en la guía que identificamos? Pues que no hemos encontrado ningún estudio a esa pregunta que planteaba Patricia. ¿Qué diferencias hay entre la seguridad en la administración de la ceftriaxona intramuscular en situaciones de mala perfusión tisular? ¿Y qué ha supuesto para mí la guía? Bueno, pues ha supuesto una satisfacción personal, ¿no? Una cosa que llevas tiempo persiguiendo, y un aprendizaje, porque hemos aprendido mucho de todo el entorno de Guía Salud, excelentes metodólogos donde los haya, y he cumplido un compromiso que tenía adquirido con la Fundación. Y yo creo que de esto saco la primera conclusión de que tengo que hacer un estudio más sobre la clínica y la experiencia que supone trabajar con los pacientes. Quiero agradecer al Gobierno de Aragón, que creyó, y al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y a todo el personal de la Secretaría de Guía Salud, y a 2 personas, a Concepción Colomé Revuelta, que ya Jorge la ha mencionado en memoria, que descanse en paz, y José María Menjual, que fue uno de los que inició el trabajo de la guía. Muchas gracias.